es una historia preciosa. Esta es la historia de un judío que en un momento determinado, esta la escuché en un viaje que hicimos a Praga. Entonces allí fue donde la escuchamos por primera vez, ¿no? Era alguien que vivía allí, un judío que vivía en Praga, ¿no? Y entonces de pronto pues aparece la muerte y él está en el mercado y entonces ve que la muerte anda buscando, es decir, ha irrumpido pues, en la ciudad y está causando porque hay una epidemia, es decir, una mortandad enorme, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que la muerte lleva un papel, una lista donde están apuntados todas las personas que viene a llevarse, y entonces el otro mira así por encima y ve su nombre apuntado en la lista. Claro, se queda estremecido y dice, bueno, a ver cómo me las arreglo yo para salir de esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Este es un hombre, es un gran científico, es un gran mecánico, domina un montón de ciencias, y entonces logra inventarse un pequeño artilugio que le permite detectar la presencia de la muerte de tal forma que cuando la muerte se acerca, aquel aparatito suena y entonces a él le permite darse cuenta de que se acerca y escapar. Bien, entonces con ese artilugio en efecto consigue ese efecto, consigue que la muerte en esa epidemia no venga por él, porque él siempre se las arregla para escurrirse en el último momento. No solamente eso, sino que a partir de ese instante siempre lo lleva consigo y pasa el tiempo y llega a tener pues, cerca de 90 años. Tiene 90 años y entonces ha vivido feliz, siempre un poco sobresaltado por la posibilidad de que la muerte pueda venir de nuevo a por él, pero bueno, aquel aparatito le da su tranquilidad, ¿no? ¿Y qué sucede? Fijaros qué historia. Sucede pues que de pronto él ya muy mayor, entonces tiene, no sé, una nieta, una bisnieta, una niña guapísima, hermosísima, que vienen a celebrar su cumpleaños, su 90 cumpleaños. Entonces esa niña encantadora pues entonces se acerca a él y viene con una rosa para dársela. Entonces el abuelo, muy conmovido, entonces se acerca a la niña, abandona su estudio, su lugar, su laboratorio, y entonces se acerca para recibir esa rosa. ¿Y qué sucede? Pues que en ese momento, porque la muerte es la que se las ha arreglado para entregarle esa rosa a la niña, él se ha olvidado de ese aparato, le ha dejado atrás, y entonces no le puede sonar, y la muerte está en esa rosa, y en efecto termina matando. Es una historia estremecedora porque fijaros cómo mezcla la belleza y la muerte. Es decir, cómo es posible que una rosa y una niña, yo no tengo respuesta para esto, cómo es posible que una rosa y una niña que representan la inocencia, que representan la vida, puedan ser, en este caso, los portadores de la muerte. Y así sucede en esta historia, que sin embargo nos encanta escuchar por una razón misteriosa, ¿no? Porque supongo que habla de lo que nos sucede y de lo que nos pasa. Y la última historia es una historia que cuenta un escritor alemán, Hebel, que es un pastor protestante, que escribió una serie como de pequeñas historias para hacer una especie como de almanaque, ¿no? Y está publicado en Alba, se llama El cofrecillo de joyas, ¿no? Y esta historia, Kafka dice en sus diarios, es la historia más hermosa que se ha contado nunca. ¿Y cómo es esa historia tan hermosa? Pues es la siguiente. Es la historia de una pareja que se va a casar, en fin, dentro de 2 días, ¿no? Entonces el chico es un minero, entonces hay un accidente en la mina 2 días antes de esa boda, o el día antes de la boda, y entonces el chico desaparece, muere, ¿no? Y no logran encontrar su cadáver, ¿no? Entonces la pobre se queda desconsolada, tan desconsolada y está tan enamorada de él que, bueno, que a partir de ese momento su vida pues es una eterna viudez, ¿no? Entonces renuncia un poco a vivir, es decir, se queda aislada pues allí en aquella casa, va pasando el tiempo, y muchísimos años después, entonces en los mineros, abriendo una nueva galería, entonces de pronto encuentran un cadáver, el cadáver de un joven. Entonces por alguna extraña razón, es decir, debido a los productos químicos o las condiciones un poco del lugar, ese cuerpo que ha muerto hace un montón de tiempo se conserva exactamente igual que estaba en el momento de morir. Entonces todos se quedan asombrados al verle, ya no se acuerdan de quién puede ser, pero aquella historia se corre por el pueblo y la anciana, que tiene en esos momentos 80 años, inmediatamente, claro, piensa que es su novio. Entonces acude rápidamente al lugar, han sacado al novio, está allí y en efecto ella ve y es su novio. Pero ella le ve con 80 años siendo una anciana y se encuentra con su novio de 20 años, justo en el momento en que se iba a casar con él, en el momento de su boda, ¿no? Entonces, bueno,
ella se queda encantada, maravillada de haberle podido recuperar, de que la tierra se lo haya devuelto, y entonces, el momento del entierro, cuando le van a enterrar, ella se pone el mismo vestido de novia que tenía pensado para esa fiesta, y acude con ese vestido de novia al entierro, pensando que a partir de ese instante ya nada les podrá separar. Esa es la historia. ¿Por qué le gustaba a Kafka? ¿Y por qué nos gusta escucharla? Bueno, yo creo que este es el poder un poco milagroso de la literatura, y con esto termino. Es curioso porque a la vez eso es una escena terrible. Una anciana, ¿qué va a hacer una anciana con un cuerpo joven? ¿No? Y sin embargo, al contarnos esa historia, esa boda tiene lugar en nuestra imaginación. Ese es el poder. O sea, es en nuestra imaginación donde esa anciana se reúne como una novia con la persona que amó y puede celebrar sus bodas. En nuestro pensamiento celebra esas bodas. Milagros, ese es el poder milagroso de esta historia.